Muy buenos días a todos. Hoy nos toca ver los requisitos que hacen que una investigación sea ética. Vamos a platicar de un artículo que está escrito por Ezequiel Emanuel y es una guía para poder evaluar si pueden ser o no son éticos sus proyectos. Le vamos a pedir al doctor Rivas que me dé la opción de compartir pantalla, por favor, para que pueda yo ponerles una presentación. Listo, Marcelonga. Excelente. Qué profesional se... ¿Quién da la clase? La maestra Marcelonga. Somos unos profesionales, qué realidad. Ok. Bueno. Pues entonces les voy a platicar sobre estos requisitos que hacen que una investigación sea ética. Y antes de empezar en materia, me gusta ponerles esta cita que dice: la integridad es hacer lo correcto aun cuando nadie te está viendo. Y esto es lo que yo trato de transmitirles a todos ustedes, que si bien ya hablamos sobre los principios bioéticos, ya leyeron la Declaración de Helsinki, conocen el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación, tienen ya un montón de información sobre cómo se debe de hacer investigación. Lo que necesitamos antes que cualquier cosa es integridad de su parte, porque lo importante es que nazca de ustedes el hacer las cosas correctamente. Y probablemente van a pasar muchos momentos en donde nadie esté vigilando que tomen el consentimiento informado de la manera correcta, que todo lo hagan como debe de hacerse. Y eso no debe de importarles si los están viendo o no los están viendo, sino debe de nacer de ustedes el querer hacer las cosas de manera correcta. Entonces, bueno, vamos a platicar sobre los puntos que hacen que una investigación sea ética. Todos ustedes leyeron este artículo que se llama What Makes Clinical Research Ethical. Y en este artículo, que fue publicado en el año 2000 en JAMA, se describen 7 puntos que básicamente son el compendio de todos los temas que se tratan en la Declaración de Helsinki, en el informe Belmont, en un montón de documentos, tanto nacionales como internacionales, para llevar a cabo investigaciones que sean totalmente correctas. Y empezando por el primero, que es el valor. El valor significa que una investigación que sea ética tiene que ser valiosa, tiene que proporcionarnos algo que vaya a aportar, no nada más que sea un estudio fútil o que no tenga mayor utilidad. Ya sea que sea una prueba diagnóstica o que sea una intervención terapéutica, que son, pues bueno, estudios clínicos que nos van a proporcionar información que se pueda aplicar en ese momento. Pues, tendría que ser un estudio que nos lleve a tener mejoras en la salud o en el bienestar, o podría ser también incluso un estudio preliminar etiológico, fisiopatológico o epidemiológico, aunque esos no son del área de investigación clínica, pero bueno, estudios que tengan esta característica, pues pudieran también ser estudios muy valiosos. Y esta lista no es exhaustiva. La investigación que tenga resultados que tienen poca probabilidad de ser diseminados o en los cuales la intervención no pudiera ser implementada de manera práctica, aún siendo efectiva, no es valiosa. Es decir, que si ustedes tienen alguna pregunta de investigación con respecto a alguna terapia que a lo mejor pudiera ser muy efectiva, muy atractiva, pero cada dosis de lo que ustedes están proponiendo cuesta 200,000 pesos. Entonces, eso le resta valor a ese estudio porque muy difícilmente va a poder aplicarse ese fármaco. No va a tener mucho eco
No, hace poco me topé un estudio, bueno, una nota de un estudio que dije, este es el ejemplo clarísimo. Era sobre un anticonceptivo que estaban evaluando, que la vía de administración era una inyección en los testículos. Me gustaría saber qué piensan ustedes, o sea, ¿creen que pudiera ser un método anticonceptivo que sea probable que lo elijan los hombres? A lo mejor en algunos casos, pero para diseminarse no. No, así como, ok, le dicen a la novia, a la esposa, a quien sea, no, ya déjate de tomar las pastillas, no te preocupes, yo me hago cargo, ya hay un nuevo anticonceptivo que son unas inyecciones para mí, ¿no? O sea, es solamente casos muy extremos, pero yo no conozco ningún hombre que levantaría la mano para eso, ¿no? Antes mejor se echan mano de algún otro método ya más permanente. Entonces, piensen en qué le van a invertir 2 años de su vida. Si va a ser un estudio que al final del día, pues nadie va a optar por esa opción, o es muy caro, o se necesitan condiciones de frío que no hay en ningún lugar. No, tendrían que tomar en cuenta la probabilidad de que en realidad sí se implemente eso que ustedes quieren investigar. Bueno, continuando con la diapositiva, las razones por las cuales las investigaciones deben de tener valor social, científico, clínico, son para el uso responsable de recursos finitos y evitar la explotación a los seres humanos. Sí, acuérdense que todo estudio implica un gasto de una u otra manera, ¿no? Por ejemplo, si van a utilizar papel, si van a hacer algunos estudios de laboratorio que requiera, pues que se metan más muestras a análisis, todos los reactivos cuestan, tienen que, a ver, denme un momentito, me voy a poner los audífonos, que aquí al lado están dando otra clase y escucho más la voz del otro profesor que la mía. A ver. De por sí me cuesta mucho trabajo concentrarme. Marcelonga, ¿están dando clase en vivo allá? Sí, tenemos a Eva dando clase acá y soy yo muy dispersa, entonces nada más ando poniendo atención a la clase de Efra en vez de a la mía. Entonces, ya, mejor los audífonos, a ver si me bloquean un poquito más el chisme. Es que me encanta el chisme de las clases, ustedes disculparán. Bueno, entonces, toda investigación tiene un costo, ¿no? Al final del día, inclusive su tiempo cuesta. Si están haciendo la investigación en tiempo laboral, bueno, el instituto les está pagando por esas horas que ustedes están trabajando y haciendo investigación. Si van a quedarse más tarde, bueno, su tiempo cuesta, a lo mejor es dinero que no están ganando y que podrían estar dando consulta en la priva, ¿no? El tiempo que se le invierte a las investigaciones por parte de los participantes, el tiempo de los participantes también es valioso. Entonces, al final del día es todo un esfuerzo que si se va a realizar una investigación que termine en algo que no va a ser valioso, pues no tiene mucho sentido y no es ético hacer un proyecto de investigación que no sea valioso, que no vaya a tener pues alguna implicación. El siguiente punto es la validez científica, y es que para que una investigación sea ética debe de ser conducida de forma rigurosa metodológicamente. Una investigación que no es conducida... ¿Quién de ustedes ha escuchado? A ver, déjenme, veo el chat. Ay, no sé por qué no puedo ver el chat. A ver. Hijo, soy bien mala para el Zoom. Ya va a ser un año de esto y sigo sin entender del todo. Ay, mejor abran su micrófono, no sean malitos, ayúdenme.
¿Quién de ustedes ha escuchado este refrán muy conocido en la ciencia que es garbage in, garbage out? ¿Algunos lo han escuchado o no? No. ¿No? A ver, Angie Maravillas, ¿a qué te suena? Garbage in, garbage out. No sé, me suena algo de... No sé, no hagas mal. Bueno, a ver, ahí les va, No ¿no? Sí, sé. rápidamente. A ver, Basura Armando, adentro, tú le basura afuera, ¿no? Sí, Sí, basura exacto. adentro, basura afuera. Tú le metes basura a un estudio, o sea, no tiene a lo mejor no tiene instrumentos validados, no tiene buen control de calidad, no está bien definida la población, hay a lo mejor algunas discordancias entre quién es un caso y quién no es un caso, tienes un desastre dentro de tu protocolo, tú le metes basura a tu protocolo, lo que vas a sacar es basura. No vas a tener ninguna información que sea científicamente válida, porque va a haber un montón de sesgos, porque a lo mejor no tienes el tamaño de muestra adecuado, porque los procesos internos no se llevaron a cabo de manera estandarizada. A lo mejor te ayudaron residentes y a los residentes pues andan en friega haciendo cosas, entonces lo último que les interesa es tu proyecto de investigación. Entonces hay que tener mucho cuidado en la manera en la que se hace una investigación, porque dependiendo de la validez interna y de la calidad con la que se haga esa investigación, va a reflejar los resultados. Si, por ejemplo, ¿no? Jessica Velasco quiere hacer uso de un instrumento que se utilizaron, que se ha utilizado ¿no? Y ya sabe chino y lo traduce. Pues ya lo sé perfectamente chino, lo traduzco y lo utilizo, pues va a tener todo un problema. Porque este idioma chino en chinos no está validada la traducción al español con nuestra población. No sirve entre países de habla hispana. ¿Cuántas palabras no conocen que en México significan una cosa y en Argentina significan otra, ¿no? O los boricuas entienden otra, o yo qué sé. Inclusive dentro de mismo México, algo que en Veracruz significa una cosa, puede ser que en México signifique otra, o los del norte de la ciudad entienden distinto. Hablamos diferente los mexicanos que los españoles. Tenemos que tener mucho cuidado con los instrumentos que nosotros utilizamos, porque puede ser que no tengamos toda la validación, ¿no? En mi área, por ejemplo, que es nutrición, hay muchos cuestionarios que tienen los españoles que están bien padres, pero requieren validación para nuestro país, porque, por ejemplo, ¿quién de ustedes toma zumo de fruta? No, pues muchos no dicen, zumo de fruta, ¿de qué estás hablando? Todo es jugo, ¿no? Exacto, pero no cualquier persona les va a entender que el zumo es jugo. Entonces, si yo estoy haciendo un estudio sobre diabetes y quiero ver el consumo de azúcares y les pregunto a las personas sobre su consumo de zumo, van a decir, no, pues sepa, ¿qué es eso? ¿No? Yo no tomo zumo y ponen 0 y a lo mejor se avientan todos los días 1 litro de Boeing, pero te reportan que no porque no saben qué es eso. Entonces a cualquiera le puede pasar con síntomas y, por ejemplo, quieren utilizar un cuestionario de síntomas y no está validado. A lo mejor es un cuestionario que se utiliza para que lo llenen los médicos y ustedes lo quieren utilizar como autoadministrado. Le dan a la persona el cuestionario, a ver, usted llénelo, y la persona lee, tiene cefalea, ¿no? No, ¿quién sabe qué cefalea? No tengo cefalea.
y la persona vive con dolor de cabeza. Si le hubieran puesto, ¿tiene usted dolor de cabeza?, a lo mejor les entenderían. Entonces, por eso hay que entender perfectamente de metodología para poder cumplir con un requisito ético, que es la validez científica. Y aún las investigaciones que hacen preguntas que son valiosas, si son diseñadas o conducidas pobremente, pues van a resultar en estudios que no tengan conclusiones confiables o que sean inclusive inválidas. Como lo mencionan las pautas de SIOMS, la investigación no científica en humanos ipso facto no es ética, ya que puede exponer a los participantes a riesgos e inconvenientes sin ningún propósito. Si nosotros hacemos que las personas vengan al hospital de forma innecesaria, se les hacen estudios, se les somete a lo mejor a la radiación de alguna radiografía, le invierten tiempo en contestar nuestros cuestionarios. Todo eso lo habrán hecho en vano si es que la respuesta que nosotros demos a nuestra pregunta de investigación va a ser inválida porque no tenemos un estudio que sea robusto metodológicamente. Los métodos deben de ser válidos y el protocolo debe de ser factible, ¿no? Y esto es algo que también es bien importante, la factibilidad. Y ahorita todavía están a tiempo de evaluar si su estudio es factible o no. Lo primero para tener un estudio que sea válido, un método que sea válido, es empezar por lo más básico, que es tener un objetivo científico claro. Y suena muy sencillo, pero ¿cuántos de ustedes tienen ya cuál es su objetivo bien claro? Que puedan decir, yo voy a hacer esto. A ver, voy a ver sus caras. A ver. Levante la mano quienes ya tengan así la seguridad y la claridad del objetivo de su investigación. Todavía no, es una cosa bien difícil, aunque suene muy sencillo, ¿no? De tu objetivo. Llegar a entender claramente nuestro objetivo es un reto muy grande. Entonces, empezando por el objetivo, si no lo tienen claro, a partir del objetivo, nosotros vamos a plantear la pregunta de investigación y los métodos para contestar esa pregunta de investigación. Entonces, si no sabemos qué queremos estudiar, pues no vamos a poder tener claridad en cómo vamos a contestar esa pregunta de investigación, porque todavía ni siquiera sabemos con claridad cuál es la pregunta de investigación. Empezamos por ahí. Tenemos que tener un diseño de investigación utilizando principios y métodos aceptados y prácticas confiables. Es decir, utilizar metodología que ya se sepa que funciona, metodología bien establecida, diseños de investigación establecidos. No hay un mix que se inventaron en donde voy a tomar unos datos del expediente de algunos y otros en tiempo real y otros le voy a pedir a mi amigo que está en otra clínica que los averigüe. No sé muy bien cómo lo va a hacer, pero me prometió que me los iba a buscar y otros los voy a descargar de internet. O sea, hacer cosas así como muy, muy eclécticas no ayuda a tener un estudio que sea pues válido y que tenga prácticas confiables y estandarizadas. Tenemos que tener suficiente poder estadístico para probar el objetivo y esto a veces es un poco difícil ahí es un tema a veces de necedad nuestra. Tenemos una pregunta de investigación padrísima y cuando calculamos nuestro tamaño de muestra nos sale que necesitamos 800 sujetos, ¿no? Por poner un número aleatorio. Pero resulta ser que yo veo al año 15 o 20, ¿no? O sea, por más buena que sea mi pregunta de investigación, por más que vaya a ser el mundo antes y después de mi estudio, a lo mejor si lograra hacer ese estudio me ganaría el premio Nobel. Seamos realistas, o sea, para completar 800 sujetos de investigación, yo voy a necesitar 38 años. Entonces, no es factible. No hay manera de hacer eso. Si se avientan a hacer un estudio en donde se queden súper cortos,
Eso también es antiético, porque van a someter a las personas a cuestionarios, a estudios, a lo que ustedes quieran, y de todos modos no van a poder contestar esa pregunta de investigación porque no tienen poder suficiente. Estadísticamente hablando, no tienen poder para contestar esa pregunta. Entonces, bien se pudieron haber ahorrado los 15 pacientes que vieron en el año, porque 15 y nada son lo mismo para contestar esa pregunta de investigación, si es que yo no voy a necesitar 800 por poner un número. Tenemos que ser muy realistas, apurarnos a calcular el tamaño de muestra para ver si es factible ese estudio. O la otra, ¿no? A lo mejor para contestar mi pregunta de investigación, yo necesito hacer una amniocentesis a mujeres embarazadas. Pues no es factible estar haciendo amniocentesis a las señoras nada más para contestar mi pregunta de investigación, ¿no? A lo mejor sería un estudio que sea útil, el cual no tendrían acceso muchas mujeres, pero no van a aceptar. Entonces no es factible, ¿no? O ahorita nos está pasando a nosotros con un estudio. Perdón, tengo frío, puse mi calentador. Nos está pasando con un estudio en donde se tienen que hacer muestras del hisopado para ver si tienen o no tienen COVID. Pues no es particularmente un paseo en el parque, no es muy agradable, duele, a veces sangras. Y las personas llegan, se sienten mal, les hacen el hisopado para la prueba rápida. Y ya, dicen, bueno, pues ya pasó lo peor. Ah, no, pero espéreme. Si usted entra al estudio, le vamos a hacer otro hisopado más para confirmar con la PCR. Pero luego tenemos que volver a medir su carga viral. Entonces le vamos a hacer otra PCR en una semana. Y cuando dicen, ¿otra vez me van a hacer esto 2 veces más? No, paso. Tienen que tomar un montón de cosas tomar en cuenta un montón de cosas que les pueden dar en la torre en la factibilidad de su estudio, ¿no? O quieren hacer una investigación en donde, bueno, eso me tocó a mí revisar algún protocolo, en donde querían ver el efecto de los omegas para algún desenlace, ¿no? Y en vez de suplementar, querían que las personas comieran muchos omegas y tenían que tener una dieta rica en salmón, aceitunas, aceite de olivo extra virgen, así un montón de cosas que son bien caras. La factibilidad de alguien que va a atenderse al seguro social y le pida a uno que esté comiendo todos los días dieta mediterránea, se tome una copita de vino tinto, se coma su ensalada verde con zucchini, vinagreta balsámica y un buen trozo de salmón 3 veces por semana nada más. O sea, no hay factibilidad. Si quieren probar eso, tienen que conseguir el financiamiento y tienen que darle su cargamento de salmón. Porque de otra manera, pues no va a haber factibilidad de que las personas hagan eso. Ok, entonces, Perdón. ¿sí? Sí, Jessy. Sí, por ejemplo, o sea, entiendo, por ejemplo, lo de la amniocentesis, ¿no? Que no puedo decir, bueno, les vamos a hacer, pero, por ejemplo, sí puedo hacer como de, estas ya se hicieron, ¿no? Y ahí sí ya podría ser factible. Si ya se las hicieron o si ya la tienen indicada, pues entonces ya no es un proceso que tú hayas puesto como de tu investigación. Ya es parte de su tratamiento, ya es parte de la atención que están recibiendo porque es un estudio que ya tenían indicado. Ajá. Es diferente a cuando no la tienen indicada y yo la quiero hacer. Ahí sí cambia totalmente. Ajá, por eso, digamos que, o sea, yo quiero hacer, ¿no? O bueno, mi estudio dice que la amniocentesis como diagnóstico para X cosa, y como entonces se lo puedo hacer retrospectivo y nada más buscar a las que ya lo tienen hecho. Y ya, si ya lo modifico y ya es factible o no se vale así. Bueno, sí es factible, pero bueno, ahí tienes que ver los sesgos, porque para que te manden a hacer amniocentesis es porque de plano está muy cañón y sospechan de lo peor de lo peor.
Entonces sí tienes que ver si tiene algún sesgo importante hacer el estudio de esa manera. Pero para los estudios retrospectivos, que son revisión de expediente, ahí estamos, o sea, no aplican todas estas reglas porque nosotros no les vamos a hacer en tiempo real ningún procedimiento de investigación. Pero sí aplica la factibilidad igual en cuanto a tamaño de muestra y a el poder estadístico. Porque pasa lo mismo, a lo mejor dicen, bueno, yo voy a revisar expedientes, entonces no hay tema, voy a alcanzar el tamaño de muestra, pero les sale lo mismo. Necesito 800 y yo veo 15 al año. Entonces, ¿cuántos años atrás tendrían que revisar para alcanzar a encontrar 800 expedientes? En primera, el IMSS no guarda expedientes tan viejos. No van a encontrar más allá de ciertos años, ¿no? 5 años, 2 años en algunos lugares. Entonces, también resulta ser problemático si van a realizar revisión del expediente cuando necesitan un tamaño de muestra muy grande. Y bueno, regresando al tema, para que un estudio sea científicamente válido, también tienen que ofrecer un plan de análisis plausible. Eso quiere decir que ustedes ya tienen que tener, pues, conocimientos de estadística para poder decir, bueno, voy a hacer este análisis, voy a identificar qué tipo de distribución tienen mis variables, voy a hacer la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Si tienen distribución normal, voy a hacer una regresión logística y voy a hacer una ANCOVA, etcétera, etcétera. No se vale que ustedes digan, voy a hacer T-de-Student, ¿no? O voy a hacer chi cuadrada. Oiga, doctor, pero si o estudio es de variables dicotómicas, ¿no? No puede hacer T-de-Student. O al contrario, no voy a hacer chi cuadrada. Oiga, doctor, pero usted va a evaluar glucosa, ¿no? O sea, cosas que no tienen nada que ver. Tienen que tener, pues, conocimiento también de la estadística y juntarse con su tutor, bueno, en este caso con su demon, que hago un breve comercial. Si aquí están mis mentees, ustedes disculpen que ando un poco atrasada con sus revisiones, estamos un poco ahogados en trabajo, pero hoy y mañana me pondré a darles toda la atención necesaria. Terminando este breviario cultural, regresamos. Tienen que tener un plan de análisis factible, que sea plausible y que sea correcto. Y tienen que tener clinical equipoise, si lo dicen del modo gringo, si lo dicen del modo francés, clinical equipoise. Esto quiere decir que tengan una duda genuina, que no hagan un estudio que ya está contestado, que no tengan realmente una pregunta que contestar, sino que ya se sepa la respuesta, o que sea algo tan obvio que no necesite un estudio de investigación, o que su duda no sea científica, sino que sea administrativa, lo cual pasa todo el tiempo, ¿no? Ya se sabe que el tratamiento que mejor funciona para X enfermedad es tal, pero en mi hospital no lo tengo. Entonces quiero hacer un estudio de investigación para probarle a mi hospital que sí sirve y que ya me lo compren. Entonces, esas dudas que son, pasa mucho en el área de anestesio, que no tienen muchas de las cosas, insumos o no tienen aparatos y quieren hacer estos estudios para convencer a los jefes de que se los compren. Eso no es correcto. O sea, si no hay una duda genuina, no hay clinical equipoise, si no realmente no está contestada esa pregunta de investigación, ahí tenemos un problema. Acuérdense que no se vale decir, es que en México no se ha hecho, o es que en mi hospital no se ha hecho, o es que en mi turno no se ha hecho, ¿no? O se hizo en el hospital de al lado, pero en el mío no se ha hecho. Entonces, esa clase de preguntas de investigación, pues no tienen clinical equipoise, o sea, no hay una duda genuina. Ya se sabe
la respuesta a esa pregunta, si ya se sabe la respuesta a esa pregunta de investigación, entonces tenemos que cambiar un poco y contestar otra pregunta de investigación, que por preguntas de investigación no paramos, hay mucho que queda por saber. Ahora, el tercer punto es la selección justa de los participantes. Este punto nos dice que seleccionar a los participantes para que los individuos susceptibles de ser estigmatizados o vulnerables no sean seleccionados para una investigación riesgosa y que los individuos con recursos y socialmente poderosos no sean favorecidos en investigaciones potencialmente beneficiosas. Es decir, que si nosotros fuéramos a hacer un estudio aquí de las vacunas, que ya se tiene mucha información que sí sirven, y hacemos una investigación de vacunas y decidimos invitar a nuestros papás, a nuestros hermanos, a nuestros significant other, a nuestros amigos y obviamente a los jefes. Ahí estamos favoreciendo, porque ya sabemos que va a ser una investigación pues, potencialmente beneficiosa. A lo mejor ya no es una investigación de placebo contra vacuna, sino la vacuna 1 contra la vacuna 2. Entonces, te toque la que te toque, de todos modos vas a tener un beneficio, porque ya son vacunas probadas, ya es un face-to-face, ya no es contra placebo, ¿no? Y a lo mejor cuando era contra placebo, ahí sí lo hacemos en los que están pues en una situación de desventaja. Entonces tenemos que tomar en consideración que la investigación no sea injusta en cuanto a la selección de los potenciales participantes a nivel macro y a nivel micro, que ya medio lo habíamos platicado la semana pasada cuando discutimos el tema de justicia, ¿se acuerdan? La selección de los participantes tiene que ver con los criterios de selección y con la estrategia adoptada para reclutar sujetos de investigación. Una selección justa se basa en los objetivos de la investigación y no en la vulnerabilidad, privilegio u otros factores relacionados con la investigación. Que queda perfecto el ejemplo de la semana pasada que les ponía de la investigación que se quería hacer en pacientes de una clínica de infertilidad, que querían probar si un fármaco podía mejorar la sensibilidad a la insulina en estas pacientes. ¿No? Ahí era un claro ejemplo de cómo se fueron a buscar personas vulnerables y el objetivo de la investigación era verificar si podía su tratamiento mejorar la sensibilidad a la insulina. No se tenía que hacer en mujeres altamente vulnerables, como son aquellas que están buscando un tratamiento de fertilidad, sino podía cualquier mujer que tuviera síndrome de ovario poliquístico. Y bueno, grupos de individuos o individuos particulares no deben de ser excluidos de una investigación, no deben ser excluidos de una investigación, de la oportunidad de participar en una investigación sin fundamentos científicamente válidos. Es decir, excluir sujetos sin una justificación científicamente válida, eso también es injusto. Les voy a poner otro ejemplo. Pacientes con cirrosis en las que se quiera evaluar si tienen alguna alteración cognitiva ya o que tengan toxicidad y que tengan a lo mejor encefalopatía hepática mínima. Para poder evaluar hepática mínima se tienen que hacer cuestionarios en donde la persona misma tiene que llenar esos cuestionarios porque se trata de ver como su agudeza para contestar esas preguntas. Una persona que no sabe leer ni escribir no podría llenar esos cuestionarios. Entonces, excluir a personas analfabetas de un estudio para evaluar encefalopatía hepática sería posible sin ser injustos, aun cuando esa investigación pudiera traerles beneficios, porque no tienen la capacidad de leer y escribir, lo cual es indispensable para poder realizar algunos de los test diagnósticos. En cambio, ahí estaría justificado, hay un fundamento científico por el cual esa persona no podría participar, a diferencia de otra investigación en donde
los estamos excluyendo por la misma razón, porque no sabe leer y escribir, pero no hay un fundamento científico. A lo mejor si alguien le ayuda a llenar ese cuestionario, tiene que llenar tal vez un cuestionario de actividad física, porque me interesa saber su riesgo cardiovascular y quiero saber cuántas veces a la semana camina, si levanta objetos pesados. Me interesa saber si fuma, y es un cuestionario autoadministrado. No hay ningún motivo por el cual el investigador no se pueda sentar a llenarlo con él o tener apoyo de alguien más para ayudarlo. Pero si la razón por la cual lo estoy excluyendo es porque le voy a invertir mucho tiempo y tengo mucho trabajo y esa persona, en vez de entregarme nada más el cuestionario, le voy a tener que invertir 2 horas de mi vida, y esa es la razón por la cual lo estoy excluyendo, entonces eso es una injusticia, porque esa persona, por no tener la capacidad de leer y escribir, lo excluyeron de una investigación potencialmente beneficiosa, porque no le estamos brindando las más para que pueda entrar en esa investigación. Ok. El balance riesgo-beneficio. Y bueno, esto antes de pasar a lo de antes de terminar el tema de justicia, esto también tiene muchas implicaciones en investigaciones con población que tiene orfandad terapéutica, ¿no? Por ejemplo, hay pocas investigaciones en niños o hay pocas investigaciones en mujeres embarazadas con muchos tratamientos porque no se quieren meter en camisa de 11 varas y en vez de poner protecciones adicionales para poder tener información, por ejemplo, en mujeres embarazadas o niños, dicen, no, mejor me evito la bronca, no solamente en adultos, y pues ya, total, que se extrapolen los resultados a los niños, en vez de aventarse a hacer un estudio en niños, lo cual sí se puede hacer y sí se necesitan esos estudios. Lo que pasa es que como requiere mucho más cuidado, más esfuerzo, las personas a veces prefieren pues saltarse eso e irse por el camino menos difícil. Y eso provoca esto que les acabo de comentar, orfandad terapéutica, en donde no hay a veces tratamientos para estos grupos que nadie quiere investigar y es injusto que no los investiguen. Es como requieren más esfuerzo, entonces mejor los dejan de lado. Ahora vámonos al siguiente punto, que es el balance riesgo-beneficio, que para que un estudio sea válido, este balance riesgo-beneficio tiene que ser favorable. ¿Cómo podemos estar seguros de que tenemos un balance riesgo-beneficio favorable? Teniendo todo un mecanismo para minimizar los riesgos, para maximizar los potenciales beneficios. Y el riesgo para un sujeto, pues, tiene que ser por lo menos proporcional a los beneficios. Ahora, voy a ponerles algún... a ver, vamos a platicar de... ¿Quién tiene estudio prospectivo? Levante la mano. Que vaya a reclutar participantes en tiempo real. Ok, Oscar, a ver. Oscar, vamos a platicar un poco de tu protocolo para ver si podemos hacer el ejercicio de cómo minimizar los riesgos y cómo maximizar los beneficios potenciales. Platícanos brevemente qué es lo que vas a hacer. Bueno, aquí mi idea es, bueno, yo soy un médico urgenciólogo, entonces, roto en el área COVID. Entonces, ahí mi idea era, determinar de los pacientes que llegan y se les hace la valoración inicial en base a un triage respiratorio, quiénes pacientes se hospitalizan y quiénes no se hospitalizan. Entonces, la idea es de acuerdo colectivo, porque serían unos pacientes desde que inició la pandemia, digamos, y ahorita cómo van avanzando, para ver de esos pacientes que se les hace una valoración inicial, cuáles de ellos sí requirieron hospitalización y cuáles no. Ok, entonces... Pero bueno, hay otra cosa que me hicieron una aclaración, mi demo, fue que tendría que hacerlo como más analítico, y entonces mi idea era agregar la mortalidad, o sea, esos pacientes que se les hizo la valoración inicial,
y no se determinó que tenía hospitalización, determinar la mortalidad a 30 días de acuerdo a su gravedad. ¿Y tú les vas a hacer algún procedimiento adicional a lo que ya tienen indicado o no? No, porque, o sea, esa valoración la hace el médico de triage. Entonces yo tomaría y mi idea también es hacer como un comparativo con otra escala, digamos. O sea, porque una cosa es el triage respiratorio y a lo mejor una escala NEWS que es también para problemas pulmonares o el CRB 65 en mayores de 65 años. O sea, son como varias escalas de gravedad que indican, este paciente quiere internamiento, este no. Ajá, el problema está en que, por ejemplo, el triage respiratorio apenas se implementó, lo sacó la Secretaría de Salud como una medida emergente por la cuestión del COVID. Entonces, mi idea es ver si ese triage respiratorio es tan bueno como las escalas que ya están demostradas. Ok, entonces, al entrar a tu estudio, los sujetos no tienen ninguna modificación, o sea, va su visita al hospital va a fluir exactamente igual que si no Ajá. entran. Sí. Ok, entonces, ¿hay alguna riesgos por participar en tu estudio? Pues no tienen más que los relacionados con el manejo de la información, ¿no? Que su información caiga en malas manos si es que no la guardas bien y después ande por ahí el teléfono, la dirección y datos personales de los participantes. Ahora, ¿tendría algún beneficio entrar a tu estudio? Si ahorita te damos la palabra a Jessie. ¿Tendría algún beneficio entrar a tu estudio? Pues ¿O no? yo digo que sí, porque generalmente a veces si no aplicamos esas escalas como tal, o si nos basamos en ese que es como triage respiratorio, que nada más que a mi ojo de buen cubero diríamos, esa clasificación que hace es muy ambigua, entonces puede tener mucho riesgo para los pacientes, porque si no son bien valorados y los mandas a casa puede fallecer en domicilio, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de las escalas que ya están bien estructuradas por la CRB65, NEWS, que te dice, si tiene estos parámetros, el paciente tienes que ingresarlo, no lo puedes mandar a casa, ¿no? Entonces, o sea, los pacientes llegan en el triage respiratorio, deciden si se interna o no se interna y te lo mandan. O sea, pero... Y cuando te llegan a ti, a los que entran a tu estudio, les vas a hacer el news y les vas a hacer el algo 65. Ajá. Y a los que no entran, ¿no se los vas a hacer? No, porque ya no, o sea, se irían a casa, digamos. Ah, o sea, tú estás pensando... Es que, por ejemplo, si yo me pongo, si yo me pongo como observador directo ahí en el triage, a lo mejor puedo tener implicaciones, porque a lo mejor si está el médico que evalúa ahí, ¿no? Llega el paciente con la patología respiratoria de COVID sospechoso, se le hace la valoración y si el médico no lo valora bien, pero a lo mejor yo estoy ahí en forma simultánea y veo que su valoración no es adecuada en base a las escalas, entonces ahí habría, sí, no sé, lo ciertas que yo me implicaciones. pregunto es, tú no vas a estar en el triage, tú estás en tu propia área. Ajá. A ti te llegan los pacientes, los que ya dijeron que sí entran. Todos esos los vas a invitar a participar. Te llegas de cuenta la señora Juanita, el señor Pedro y la señora Mari Carmen. Los invitas a participar. El señor Pedro y la señora Mari Carmen te dice, sí, entro a su estudio, doctora Acuña. A ellos dos les vas a hacer la escala News y la otra escala. Y la señora Juanita que no quiso entrar a tu estudio, ¿no le vas a hacer la escala News? No, porque ella no ingresó. O sea, no, supongamos que sí ingresó contigo, también está contigo, pero no quiso entrar a tu estudio. Generalmente cuando llega el paciente, o sea,
no se hacen esas escalas. O sea, el paciente pues ya te lo ingresaron y ya está ahí. Ajá. Pero, o sea, no se hacen más valoraciones para determinar este paciente no debería estar aquí porque tenemos sobrepoblación de pacientes, ¿no? Entonces, si tú ingresas pacientes que no deben de estar hospitalizados, pues no tiene caso, ¿no? Porque a lo mejor va a haber mayor riesgo de sobreinfección, infecciones nosocomiales, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es importante determinar desde que entra, digamos, en la puerta, tú si eres candidato, tú no eres candidato, ¿no? Entonces, Ok. mi idea es o sea, que sí, el paciente que requiera estar hospitalizado, sí esté hospitalizado. Ajá, Entonces, basándonos en esas escalas. los pacientes que lleguen contigo, tú ya en la hospitalización les vas a hacer esa escala de News. Ujú. Que si ya están hospitalizados y ya están recibiendo la atención, ¿tienen algún beneficio adicional porque tú les hagas el News, por ejemplo? Si ya lograron pasar el filtro y ya están ahí contigo. No, pues ya no tendrían beneficio, pero nos Te vale. daría nos daría la información para decir, ¿sabes qué? Pues de tanto porcentaje de 50 pacientes que ingresan por patología respiratoria, pues ese 25%, digamos, no tiene la necesidad de estar hospitalizado en base a estas escalas, ¿no? Ok, pero eso va a ser el resultado de tu investigación. A lo Ajá. que yo quería llegar con esto es que vean que no necesariamente un estudio tiene que tener beneficios. Ujú. Se vale decir, usted no va a tener ningún beneficio por entrar en este estudio, pero tampoco le hace daño que yo le calcule una escala de News. O sea, no le voy a hacer que pase ningún riesgo por mis procedimientos, a menos de que esas escalas impliquen que le hagas una biopsia de pulmón que no tenga indicado o alguna cosa así. Pero si son puras cosas clínicas que ya tienen, si a lo mejor necesitas la gasometría, pero a la persona ya le iban a hacer la gasometría, pues entonces no hay un riesgo adicional. Y se vale decir, no, usted no va a tener ningún beneficio directo por entrar en esta investigación, pero pues sí nos va a ayudar a generar conocimiento para que las personas que vengan detrás de usted tengan un mejor tratamiento. Eso se vale. Entonces, tu estudio no tiene riesgos directos, más que los relacionados con el manejo de la información, pero tampoco tiene beneficios. O sea, no puedes maximizar un beneficio que no existe. Algún beneficio tal vez que le pudieras dar es alguna cuestión como de confort, el que lo estés visitando más o algo, pues es un beneficio indirecto, ¿no? Las personas se sienten más cuidadas. Pero más allá de eso, pues no va a llegar tu estudio. Ahora vamos con Jessie, que tiene la mano levantada. Sí, tengo una duda porque, por ejemplo, mi estudio es determinar los factores de mal pronóstico en pacientes que es graves por COVID, que se les pone cánula nasal de alto flujo. En general, el paciente está grave desaturando. Se le pone la cánula de alto flujo y, bueno, sube la saturación y lo que se espera es de que no llegue a necesitar una ventilación mecánica, ¿no? En otros estudios que he leído, haga de cuenta que todos los que llegan con una desaturación de, no sé, 92%, por ejemplo, a todos se les pone la cánula. Y ya de ahí empezaron a medir un índice de Roche a las 2 horas y luego a las 4 y así, y vieron que los que tenían tanto puntaje, pues era mayor mortalidad. Pero ya poniéndoselas. Mi estudio es de antes de llegar a ponérselas o cuáles son los factores de riesgos para ellos. Pero aquí mi duda es de que pues yo no tengo tantas cánulas para ponérselas a todos. Entonces, pues es más bien como, por ejemplo, si un paciente está joven y ameritara la cánula, pero yo no tengo, o sea, ahí entra como el factor ético de pues sí lo necesita. Híjole, ahí estás en un problema porque estás evaluando. Una cosa es cuando en la práctica clínica de todos los días no hay suficientes medicamentos, no hay suficientes aparatos, ventiladores, cánulas, lo que tú quieras. Esa es nuestra realidad. Pero es diferente cuando tú estás haciendo una investigación, identificas que a alguien se le tiene que aplicar porque eso es la indicación.
estás documentando que a una persona se le tendría que estar poniendo una cánula y documentas, pero no hay. Y luego imagínate, luego vas a querer publicar ese estudio, ¿no? Publicar un estudio en donde diga, bueno, yo tenía 10 pacientes que necesitaban una cánula y no se las puse. O sea, es un problemón porque una persona que está dentro de un proyecto de investigación tiene que recibir los cuidados necesarios, tiene que tener los cuidados competentes. Entonces, documentar que algo no se está dando es, o sea, te lo voy a poner más exagerado, es decir, bueno, esta persona necesita cirugía, pero no tenemos cirugía de emergencia, pero no tenemos anestésicos. Entonces lo vamos a hacer así. Y yo lo documento en un estudio y lo publico. Imagínate ese problema. Pero, por ejemplo, es que ese paciente me serviría para el grupo control de los que no se les puso cánula y pues no sé, evolucionó a necesitar ventilación mecánica. Pero pues me refiero a que mi justificación o sí, más o menos ética sería de que, bueno, yo no lo indiqué, sino pues ya lo indicó otro médico que lo intubó pero sin ponerle, ¿no? El que pues porque no había torres de alto flujo. Bueno, pero ahí estamos mintiendo por omisión. No porque, vaya, tu grupo 1 son los sujetos que necesitaban cánula y recibieron cánula. Y tu grupo 2 son los que necesitaban cánula y no recibieron cánula. O sea, ¿qué estás comparando contra un subestándar? O sea, ¿qué pasa si no le pongo la quimio, no? ¿Qué pasa si, o sea, no, ese sí es un problema importante, Jessie. Tu grupo de comparación no puede ser alguien que no tenga, porque nuevamente nos estamos yendo lo que les platiqué unas diapositivas atrás. Tú no tienes una pregunta de investigación clínica, sino tienes una pregunta de falta de insumos. Es un problema administrativo el que tú tienes. Realmente tienes la duda genuina de que es lo mismo no ponerles la cánula que ponérselas. No, pues en sí mi duda era los factores que van a determinar el mal pronóstico para que yo en un futuro pueda decidir, ¿no? A quién se los pongo que le va a servir o a quién definitivamente pues no se lo pongo porque de todos modos va a terminar en ventilación mecánica, o sea, de todos modos lo van a intubar para que le prolongamos. Pero entonces tus participantes tienen que ser todos los que tengan la cánula, todos los que están recibiendo cuidado competente. Y, o sea, todos los que están recibiendo cuidado competente, además tienen todos los factores. Tienen comorbilidades, tienen, no sé, hábito tabáquico, tienen cierta edad, tienen ciertas características, ¿no? A lo mejor historia previa de problemas de coagulación, lo que tú quieras. Ya entendí. Entonces, en esos sujetos que están recibiendo todo el cuidado que necesitarían recibir, ¿cuáles, aun cuando recibieron el cuidado, de todos modos tuvieron mal pronóstico? O sea, de todos modos les fue mal a los que fumaban, de todos modos les fue mal a los que habían tenido alguna historia de trombosis previa. Entonces dices, ok, los que tienen prioridad en mi servicio como respuesta, pues son los otros, ¿no? Que de todos modos tomar esas decisiones, pues es terrible, que yo sé que las tienen que tomar, pero bueno, ahí es más bien el uso que le des a la información. Ok, entonces como mis pacientes serían todos los que ya tienen cánula, ya no me, digamos que ya no me fijaría como en los que la meritaban, pero no la tienen porque no hay, ¿no? Exacto, sí, no, ellos no. Tus pacientes son criterio de inclusión que esté con cánula y los grupos a comparar no va a ser el grupo que no tenga cánula, sino para cada variable, como tienes factores de riesgo, pues vas a tener múltiples comparaciones, ¿no? Los que tengan más de 65 y menos de 65, los que fuman, los que no fuman, los que tienen diabetes, los que no tienen diabetes.
O sea, Ok. esas son las comparaciones que tú vas a hacer, no los que tienen cánula versus los que no tienen cánula. Ok, gracias. Alguien había levantado la mano y luego la bajó. Ya no me Yo, acuerdo. pero es porque usted ya contestó la pregunta de que iban a ser ok. puros pacientes con cánula. Ok. Rodolfo tiene la mano levantada. Dígame, doctor. Lástima que terminó. Changos, 8:58. Claro que no tengo 2 minutos. Además, tú terminaste 2 minutos tarde. Balance riesgo-beneficio. Ya hablamos de eso. Hay varias formas en la que, o sea, evaluar el balance riesgo-beneficio no es una cosa fácil. Ya lo platicamos la semana pasada. No es que exista, ay, Jessica se convirtió en gatito, miren. Jessica Velasco. Lástima. Salieron las orejitas. Y la revisión independiente, todos tienen que tener su evaluación del comité de ética. La revisión independiente no es su demon, no es su tutor, no es el doctor Rivas, ¿sale? Es el comité de ética y el comité de investigación. El consentimiento informado es un must. Todo mundo tiene que tener consentimiento informado. Y los respetos por los sujetos de investigación, pues es permitirles abandonar la investigación. No son prisioneros de su investigación. Si se quieren salir, se pueden salir. Tienen que proteger la privacidad de sus datos. Tienen que informar a los sujetos sobre nuevos riesgos y beneficios descubiertos. Y van a informar a los sujetos sobre los resultados de la investigación. Y tienen que mantener el bienestar de los individuos durante todo el proyecto. Y siendo las 8:59, les mando esta presentación al chat para que la tengan. Y ya no hubo tiempo para preguntas, pero cualquier duda que tengan lo podemos ver después. Y los que sean, los de quienes yo sea su demon, por favor no sean malitos, mándenme un WhatsApp. ¿Sabes? Ahorita les voy a mandar un WhatsApp diciendo, hola, yo soy Marcela, de quien yo sea su demon, por favor, contácteme. ¿Vale? Yo me Buen uno. día. Yo también, por favor, a mí píquenme mucho las costillas, por favor, porque a mí se me olvida todo. Entonces, a los que yo sea su demon, mándenme su trabajo vía WhatsApp personalmente. No me dejen ir. Bueno, ya son las 9 de la mañana y solamente le voy a dejar que nos despida Cari Alvarado, que ha estado poniendo mucha atención hoy, Marcelita. Cari Sí, Alvarado, la vi, por favor. no cerró los ojos ni una vez. Exacto, sale, puedes despedir la sesión de hoy, Cari. Bueno, antes resuelvo mi duda, que no sé quién es mi demon. ¿Cómo se puede saber? Sí, en el chat puso Pati. Es que no estoy en el chat tampoco. A Pati Sil en el chat, le escribes y le dices, Pati, ¿quién es mi demon? Así le pones. A ver, Pati, para subirse, ok. A ver, en el chat, no vayas a cerrar todavía la sesión. Voy a dejar de compartir pantalla. Rápidamente en el chat voy a poner el link para que se una, así en este instante, Cari, lo copias, Cari, y no se te vaya a ir, ¿sale? No. Añadir participantes, no, enlace de grupo, copiar. Chin, eso lo tengo que hacer desde la computadora. ¡Ay! Ok, mientras Rodolfo nos puede ir despidiendo. Bueno, yo tampoco estoy en el chat. Bueno, si no estás en el chat, aquí, mándame un WhatsApp y te mando la liga para que... Pero no tiene tu WhatsApp. Mira, ahorita si quieres corta la grabación y nos quedamos aquí y Lo pueden poner en el Classroom porque